Memorias que Perduran de hoy tiene previsto conversar sobre un tema de tecnología, pero ligado a la Universidad Mayor de San Simón. Y una personalidad clave para que se desarrolle la que ahora se llama Facultad de Ciencias y Tecnología es el ingeniero Alberto Rodríguez Méndez, con quien vamos a conversar precisamente de los 39 años de fundación de lo que en aquel tiempo se llamaba Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Doctor Rodríguez, un gusto tenerlo en el programa Memorias que Perduran, y su saludo inicial para quienes ven este programa Memorias que Perduran. Qué interesante comunicarse con la comunidad cochabambina, y si tu programa se traslada a otros puntos del país, un saludo para Cochabamba y para toda Bolivia, ¿no? Entonces, de manera que yo estoy a tu disposición con esa temática tan interesante. Te cuento que debe ser el tema principal de mi vida. De hecho, en la historia de la Universidad Mayor de San Simón, el 21 de septiembre marca, diríamos, la fundación de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Estamos hablando del año 1979. ¿Sí? ¿Qué recuerdos tiene de aquella época, doctor Rodríguez? Primero, el análisis de que cuando se desarrollaban las tareas de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, si bien los muchachos se anotaban para las asignaturas de las ciencias básicas, de matemáticas, física y química, veían que no tenían perspectiva ni futuro aquí en Cochabamba para llegar a culminar en alguna carrera de la utilidad, porque la vida es un tanto utilitaria. Uno podría filosofar bastante y decir, no, la vida son valores que tienen que ser, pero esa muchachada, tanto en hombres en gran cantidad y mujeres tal vez en menor cantidad, pero se ha ido equilibrando el panorama, aspiraban a que tengan carreras terminales y no solamente unas iniciaciones de carrera. Entonces había que ver que realmente había que empezar desde el inicio y llevaba esto a tener que hacer un estudio que ya voy a mostrar en su momento respectivo, el estudio, cómo se encaró, y ese estudio tenía que culminar en carreras de ciencias que ya las habíamos estudiado. En el caso mío, por ejemplo, estudié la situación de la carrera de la licenciatura en química en sus niveles de técnico medio y técnico superior. Eso ya lo teníamos encaminado, digamos, el año 1975, pero eso iba a servir como una base y de otra carrera que era la licenciatura en biología, también en su técnico medio y su técnico superior. Pero había que conjuncionar un estudio de carreras ingenieriles, y para eso nos largamos a lo que más en cuanto a lo ocupacional y al medio profesional que llegaba del exterior, formados en el exterior. Los cochabambinos apuntaban más a la ingeniería eléctrica, porque no por nada se llega a establecer en Cochabamba la central de ENDE, la Empresa Nacional de Electricidad, y después la ingeniería mecánica con algunas industrias que tenían algunas necesidades, y la ingeniería industrial netamente para la incipiente industria que después tomó un poco más de notoriedad en nuestra región. Es eso lo que sucedía en esos tiempos de inicio de una docencia que hacíamos. Yo era además por ese momento jefe del departamento de química, pero con la invitación que me hicieron de verme con la carrera un poquito más descollante de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, las generaciones anteriores un poquito apuntan al joven que les puede rendir y que les puede hacer, tal vez es mi interrogante,
les puede hacer quedar bien. De esa manera es que me encomiendan a hacer un estudio. ¿Y cuánto tiempo dura este estudio, doctor? Fíjate que para esto, Constantino, se tenía que uno parapetar, si bien venía con una experiencia de haber estudiado en una universidad donde han salido 6 premios Nobel en la Argentina, entre la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, es que nacen estos 6 premios Nobel, y esa influencia es bastante grande en la Universidad Nacional de La Plata. Veníamos de allá con un cierto background completado bien de una universidad exigente sobre las ingenierías, sobre todo en la ingeniería química, pero de paso, como se hace una especie de modular y de una universidad de utilización de las asignaturas para casi todas las carreras, y simplemente en la parte de la especialización es la separación, teníamos una idea de cómo debe funcionar, y había que añadir todas las experiencias mexicana, brasilera, chilena, como los países que estaban más avanzados en nuestra órbita, y se realiza un tiempo este estudio con una comisión que me ha ido colaborando poco a poco, y así surge qué necesidades principalmente se presentaban en Cochabamba a través de estudios estadísticos, porque inclusive el IES le damos tareas para que nos determinen cuáles eran los lugares con más necesidades de carreras ingenieriles. ¿Y cuál era el contexto en aquel tiempo? Bueno, estábamos con una Cochabamba que tendría por ese momento unos 150.000, 200.000 habitantes máximo. Y a este momento, que ya tiene 800.000 habitantes, se ha cuadruplicado la población en estos 40 años, vamos a redondear. Entonces, de manera que la actividad económica, inclusive si en este momento podemos decir que por año maneja Cochabamba en el presupuesto del Estado nomás todavía unos 600 millones de dólares, por entonces debía estar manejando ni unos 50 millones de dólares. De manera que la actividad era incipiente, la universidad misma en su número de estudiantes no pasaba por entonces de unos 22.000 estudiantes, con las carreras y facultades tradicionales de todo San Simón. De todo San Simón. No pasarían de sus 22.000 estudiantes. Si te estoy diciendo, capaz que la cifra es muy holgada. De manera que en ese ámbito, y todos los profesores casi generalmente de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias como fundamentales, existiendo también la Facultad de Odontología y la de Bioquímica y Farmacia, ¿no? Ese era el panorama de la realidad universitaria y cochabambina, y las actividades de las industriales, económicas de Cochabamba, era más una ciudad de comercio que de la entidad industrial más grande. Era Yacimientos Petrolíferos y Fiscales Bolivianos, la cervecería Taquiña, después había una fábrica de gomas, Cimeri, estaría la Manaco, Cobose mismo recién aparecería a sus pocos años después en sus primeras tareas. Entonces, de manera que hasta la actividad económica y manufacturera y de industria era todavía bastante incipiente en nuestra ciudad, en nuestra capital de departamento. Ahora, doctor, ¿cuáles son las características que predominan ya en la fundación de la Facultad de Ciencias y Tecnología?
no tenemos que negar que había un ímpetu estudiantil. De esos 22.000 estudiantes que tendría la universidad, comparándola con los 80.000 a lo que ya tiende en este momento la Universidad Mayor de San Simón, una cuarta parte, la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, siempre con miras de aspirar a carreras ingenieriles, se anotaba en cierta cantidad, y más todavía que era la de estudios básicos para las demás carreras y facultades de la universidad, cifraba por lo menos sus 1.300 a 1.400 estudiantes. En este momento la Facultad de Ciencias y Tecnología, ya para el 2018, ya está con sus 17.000 estudiantes, ¿no? Entonces podemos ver que de un tiempo en que todavía estaba en nebulosa si esa facultad, como Ciencias Puras y Naturales, les brindaba algo que termine, no se vislumbraba. Si bien las carreras de licenciatura en química y de biología estaban también en la incipiencia, en un inicio con estudios que hicimos también para esa etapa, estaba todavía en un vaivén de si eso culminaba, pero el fuerte mostraba el interés por las ingenierías, pero de ellas también había que determinar de acuerdo a cómo era el ámbito cochabambino para ver cuáles de las necesidades y para qué ingenierías se presentaban en nuestra ciudad y como departamento de Cochabamba. Ahora, ¿cuáles han sido los hitos más importantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología a lo largo de estos 39 años? El asentamiento de las carreras de licenciatura en química, la licenciatura en biología, viendo que se culminó y el Consejo Universitario nos dio cierta importancia, porque el estudio, desde el momento que hace una motivación, hace un estudio de mercado, el Instituto de Estudios Sociales y Económicos, el IESE, con el licenciado Ramiro Barriuso, ya en este momento jubilado, nos ayudan a determinar el campo donde se podría apuntar para buscar las especializaciones de la ingeniería y de las ingenierías que pretendíamos. Entonces eso nos orientó bastante. Hubo una cooperación de lo que puedo decir, si en ese momento éramos unos treintones, los treintones de la Universidad Mayor de San Simón estábamos en una especie de sinergia. Había un desprendimiento, un entendimiento de que, habiéndome nombrado uno de los rectores, que era don Alberto Quiroga García, que se le presentó, se le dijo: aquí hay esta situación en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, no es una facultad terminal, si bien nosotros hemos hecho unos estudios para la licenciatura en química y la de biología que están, pero tiene todavía cierta cojera, porque no hay decisión en los estudiantes si van a largarse hacia las carreras terminales, y hay más afición por el número de estudiantes que tienen ambiciones de surcar el camino de ingenierías. Entonces se estableció, no me nombraron como comisionado principal para realizar el estudio de factibilidad. Este documento, que ya tiene sus 40 años, es el que culmina haciendo todas las motivaciones, los ritmos internacionales que se tenían en medio de Latinoamérica respecto a las ingenierías, el estudio de mercado, tratar de acuerdo a ese resultado del estudio de mercado, apuntamos a 3 ingenierías: la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica y la ingeniería industrial.
no estaban muy aisladas de la cierta incipiencia, pero ya motivada, de la ingeniería eléctrica. Aquí estaba ubicada la Empresa Nacional de Electricidad, ya con inicios ciertamente vigorosos de ENDE. Después estaban algunas manufacturas que yo ya he llegado a indicar al inicio de la conversación. Eso daba motivo para la ingeniería mecánica, porque se sondeó si habían vacíos de ocupación en dichas industrias, y la ingeniería industrial, que también habiendo algunas manufacturas, actividades económico-industriales en la región, llegaban a dar una motivación. Teníamos que apuntar a lo más conveniente y a lo más de requerimientos de nuestras actividades cochabambinas. Como llegué a decir, en ese momento una Cochabamba de 300 millones de dólares no era de gran capacidad. Entonces, en este momento ya Cochabamba en la parte estatal nomás todavía debe ser de 600 millones de dólares, y más si sumamos la actividad privada. Ya en este momento, para este 2018, ya significa algo, siendo así que se está convirtiendo todavía en la cuarta economía de la nación, ya habiendo cedido posiciones. Entonces, ese era el contexto que nos rodeaba. Los profesionales estaban dispersos, regresando de estudios en el exterior, en esas empresas todavía en poco número en nuestra ciudad de Cochabamba y en algunas partes del departamento de Cochabamba. Ahora, en el transcurso ya de la implementación de las distintas carreras de la facultad, me decía que se hizo una evaluación. ¿El 94 puede ser? Claro, el año 1994, ya en plena marcha, vamos a decir si al 89 son 10 años, a los 15 años, más o menos se trata de realizar y de decir, bueno, ¿y esto qué frutos ha llegado a dar? Correcto. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Entonces, hicimos un estudio de evaluación de la marcha. Igualmente, como el estudio llevaba a la situación de un instituto politécnico también, pero la implementación del instituto politécnico bajo el vicerrectorado en que me encontraba para el año 1991-92 vino un poco más tarde. Para el Instituto Politécnico también, que está establecido en mi tierra de nacimiento, y que lo digo con mucho cariño siempre esto, también he realizado una evaluación hace pocos años terminada. Y entonces para Cochabamba, esa Facultad de Ciencia y Tecnología tenía que verse cómo había recorrido. Entonces tuvimos unos buenos parámetros, indicadores que nos decían que la marcha se daba con buen rumbo y con cierto número de profesionales ya recibidos para esos 15 años de funcionamiento. De las 3 ingenierías, en ese tiempo ya se sumaron otras, que como decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, un tercer mandato, pude con sus respectivos jefes de carrera, directores de carrera, sumar como las carreras de informática que han entrado ahora, como la licenciatura, y como ingeniería de sistemas, después ingeniería electromecánica, ingeniería civil, hidráulica. Todas esas nuevas han ido apareciendo. Ya para la primera evaluación estaba lo que en este momento podría decirse casi el 80% de lo que es la Facultad de Ciencia y Tecnología, y siempre con bastante demanda de la juventud cochabambina, apuntando a esta facultad. En este momento, el que te llegue a decir, Constantino, que la Facultad de Ciencia y Tecnología, en alumnos, en número de profesores, pero
es casi el 35% y le va a apuntar, yo creo, dentro de poco a ser el 40% de la universidad. No es una cifra distractiva, sino que me parece el mundo está apuntando a eso. De manera que para esta evaluación ya estábamos hablando con una Facultad de Ciencia y Tecnología ubicada en un 28% de la universidad, y para este 2018 es lo que te digo, en sus actividades de número de estudiantes, de cooperación internacional, de número de profesores, centros de investigación ubicadas en esa facultad, es un 35% de la Universidad Mayor de San Simón. Haber conseguido en 40 años, redondeando, el ser más de la tercera parte de la universidad frente a nuestros casi 80 años de Universidad Mayor de San Simón, es un recorrido interesante, mérito de los docentes, de las autoridades, de los estudiantes y la gran cooperación internacional que ha empezado a centrar dicha facultad. Ya. Doctor, ¿cuáles serían los factores que han contribuido a este crecimiento del 35%? Yo puedo decirte, no es una sola persona la que hace. Tiene que haber un equipo. Ese equipo éramos profesionales dentro del campo de las ciencias, como gentes que fueron a estudiar a Europa, regresaban, estaban en las naciones vecinas estudiando sus respectivas ingenierías, bastante influencia de las universidades argentinas, de las universidades chilenas, de las brasileras en nuestra universidad. Entonces, el retorno de dichos profesionales y el hecho de hacerse cargo de cátedras, más o menos en una cantidad ya de 100 de docentes, daba impulso como para que esa facultad asentara, y más que esos profesores que estaban entre la treintena y la cuarentena de edad, daban entusiasmo a unos estudiantes de 18 a 20 y tantos años. Había un acercamiento de generaciones y eso impulsaba para los entusiasmos y para que muchas organizaciones, proyectos que se establecían trataran de llegar a su culminación siempre con algún buen resultado. Estamos hablando del aporte en la formación de doctores. En esa etapa de la primera evaluación, la Facultad de Ciencia y Tecnología tendría posiblemente unos cuantos doctores, unos 10 PhD, pero para el 2018, después de que en la década del 90, que es una buena década para toda la Universidad Mayor de San Simón, porque ya es recuperada la autonomía universitaria, es realizada el primer congreso institucional, o sea, el primer congreso institucional de una universidad autónoma y cogobernada con país en democracia, rinde sus frutos. Entonces, de manera que estamos con ese tipo de universidad, pero en esa década del 90 se empieza a intensificar la cooperación internacional. Ya nuestros primeros graduados de ingenieros, licenciados y demás optan por las becas que conseguimos con tantos viajes que a veces nos han llegado a llamar la atención. Y resulta que los viajes eran en buena parte resultado de pagados por la propia cooperación internacional. En alguna pequeña cantidad ha debido pagar la propia Universidad Mayor de San Simón, pero si era la que iba a recibir la gran cooperación con cooperantes, profesores que llegaban de allá, con cierto financiamiento para que se impulsen nuevas carreras, para que vayan becarios a las diferentes universidades. Por lo menos son 20 o 25 universidades de Europa, de la Comunidad Económica Europea, que habiendo designado a la Universidad Mayor de San Simón como universidad centro para la cooperación, entonces ya nuestros becarios también en ese tiempo
hasta el 2018 ya por lo menos debemos tener para la Facultad de Ciencia y Tecnología por lo menos unos 45 PhD, entre los que ya se han formado y los que están a punto de regresar como PhD, y siempre con que nuestros retornados ya tienen la conexión con las universidades suecas, holandesas, belgas, dinamarquesas, francesas, ya tienen la conexión para impulsar a sus propios estudiantes, de manera que Ciencia y Tecnología, al llegar al bicentenario de nuestra nación en 2025, fácilmente Ciencia y Tecnología podría llegar a tener sus 70, 80 PhDs en diferentes especialidades. Ahora, doctor, ¿por qué es importante formar doctores? Por lo siguiente, Constantino. El técnico medio y el técnico superior que hemos concebido para este estudio también, que no tuvo mucho resultado en técnicos medios y técnicos superiores, porque todos apuntan siempre, por lo menos, a la licenciatura. La licenciatura, ¿qué significa? Es la licencia para realizar todo el plan de estudios y su aplicación en las actividades profesionales. Tienes licencia para ir a realizar esas actividades. Es una definición de licenciatura. Inmediata aplicación y acción. El magíster ya es para que la investigación científica se asome a un conjunto de profesionales que hacen curricularmente su magíster y forman equipos de investigación. Pero ¿debe quedar ahí nada más? No, la investigación científica debe profundizarse más. Y al profundizarse más vienen los cursos de doctorado. PhD quiere decir Philosophical Doctor, pero Philosophical Doctor en el ámbito en que se está estudiando. Hay PhD en sociología, porque tienen el doctorado filosóficamente de la sociología. Dominan la filosofía y todas las especialidades que corresponden dentro de la sociología. Y en ciencias y tecnología, si tenemos un PhD en química, es un philosophical doctor en química. Entonces, él es filosófico, conoce todo lo que es la filosofía del ámbito de las ciencias químicas y dirige equipos de investigación. Ese ya es cabeza de equipos de investigación. Cuando los programas se formulan para hacer equipos de investigación en la Universidad Mayor de San Simón y estamos aspirando a una cooperación sueca, belga, holandesa, dinamarquesa, francesa o de Estados Unidos, tratan de ver qué base de doctores tenemos para poder instrumentar para que los puedan recibir primero en las universidades europeas o en las latinoamericanas y después que esos nuestros doctores hagan e impulsen programas de investigación en nuestra propia universidad. Hay más de una decena de programas de investigación y centros de investigación en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Entonces, un PhD es muy importante porque dirige equipos de investigación. Ahora, sobre los 39 años de existencia de la facultad, ¿cuáles serían los aportes que la facultad ha desarrollado al departamento, a la región, al país? Cuando para la década del 90 y después para estos primeros años de esto que se llama proceso de cambio, cuando el Producto Interno Bruto de Bolivia trata de ir del 4 al 6% de crecimiento de un año a otro, y el Producto Interno Bruto de la economía de Cochabamba llega a estar también en ese son, de 4 a 6%, pero bajado drásticamente entre el 2017 al 2018. Nos hemos ido al 2,5%. Esas etapas fructíferas, 6.000 profesionales
de la ingeniería, con algunos posgrados hechos en Cochabamba, para magísteres, algunos doctorados que están empezando en Cochabamba, porque la mayor parte lo estamos formando en el exterior. Sí. Repercuten pues en ese crecimiento económico. Esos profesionales, agarremos todas nuestras empresas de este momento, tome la actividad fundamental que es, tal vez no es económicamente la que está arriba, pero de sustancial importancia para la economía, el agua. Misicuni, ¿cuántos ingenieros de ciencias y tecnología habrá tenido? Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ¿cuántos ingenieros de ciencia y tecnología tendrá? La empresa boliviana de aviación, BOA, ¿cuántos tendrá? Las empresas privadas del cemento, de las cerámicas, de las actividades de carretera, de construcción, de el tren metropolitano nomás todavía, ¿cuántos ingenieros habrán ido a postularse y cuántos quedarán allá? Del tren bioceánico que va a aparecer, necesariamente varios de nuestros profesionales de 6.000 entre técnicos superiores hasta llegar a los PhD, pero la mayor masa debe estar con alrededor de unos 4.000 a 5.000 ingenieros, repercuten pues fuertemente en el bienestar, en la economía, en varias etapas, hasta el del avance cultural, ¿no? Varias de las cuestiones, por ejemplo, en estos días hemos estado con los festejos del 14 de septiembre y la fisonomía de la participación ingenieril en lo que es la ciudad de Cochabamba, el departamento en varias actividades, se nota que han subido por lo menos unos mínimos escalones. Las diferencias políticas hacen que nos reconozcamos, nos desconozcamos lo que se avanza o lo que se retrasa. Pero sin embargo yo podría decir que la incidencia de la Facultad de Ciencias y Tecnología es no más notable. Muchas de nuestras municipalidades, de las provincias, de las secciones, se están beneficiando de la presencia de nuestros profesionales. Ahora ya en su condición de ex autoridad, ex decano, ex docente, ex vicerrector, ex rector, ¿cómo ve el desarrollo de la Facultad de Ciencia y Tecnología? En una cuestión que no tiene que decaer la Facultad de Ciencia y Tecnología, en que la cooperación internacional, a esa cooperación no se llega siempre por agenda. La agenda se atiende por 3 oportunidades de cooperación. Hasta en 3 oportunidades usted puede renovar. Pero después el establecimiento de comunidades científicas. ¿Comunidades científicas qué quiere decir? Quiere decir una especie de agrupación de propios intereses para mejoramiento, de conseguir métodos en lo científico o en lo académico, de hacer programas de aula, de graduación profesional, posgradual. Esa comunidad científica ya entrelaza a la comunidad científica de Francia, a la comunidad científica holandesa, a la comunidad científica belga, a la comunidad científica sueca. Ya son las comunidades científicas las que se buscan el cortejamiento científico para que profesionales de esas universidades, que deben ser por lo menos sus 3 decenas de universidades con las que se han contactado nuestros estudiantes, nuestros posgraduados, esa comunidad científica empieza a rotar, ya no por agendas de cooperación, entran algunas cooperaciones, ya ahí se reciben los frutos. Entonces, de manera que ese tipo de establecimiento de comunidad científica tiene que fomentarse con las siguientes autoridades. No solamente es importante el acreditarse, parece que el acreditarse fuera como en el ámbito religioso, digamos, te están reconociendo a tu capillita, te están reconociendo a lo que has hecho un sagrario. No.
La acreditación verdadera es el establecimiento de comunidades académicas del profesorado, de comunidades científicas, de intercambiar publicaciones científicas, publicaciones de avance de la ciencia, de un aporte nuevo a la ciencia, la creación del conocimiento científico, que es este tercer libro de lo que es en este camino, porque otros libros he entregado dentro del campo de la educación y de la tecnología, ¿no? Este libro último de apuntes de la producción del conocimiento científico en la Universidad Mayor de San Simón, un 50% se refiere a la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y ese entrelazamiento con comunidades científicas de buen poderío, de buen avance de la universidad, de buena anotación, nos es importante. Eso no tiene que decaer. Yo veo que está declinando un tanto. Eso se debe fomentar cumpliendo San Simón, dando las buenas ubicaciones a esos profesionales que manda para estudiar y al retornar deben regresar para el ejercicio de su capacidad académica, de su capacidad científica, de su capacidad ingenieril. Al margen del aporte que ha logrado en el tema de la creación de la Facultad de Ciencias y Tecnología, también decía hace rato que como punateño que es, ha contribuido en la implementación de la facultad, el Instituto Politécnico de Punata. ¿Cómo ha sido posible eso, doctor? Estos dos estudios, el de factibilidad, era un estudio para la Facultad de Ciencia y Tecnología y para un instituto politécnico. Tal es así que con un cierto retraso en 1992, cuando me encontraba como vicerrector, pero con un buen entendimiento con el rector de ese momento, el doctor Tonchi Marinkovic, es que le planteamos a la comunidad punateña para que lleguen a albergar. El albergamiento se ha producido a través de una cooperativa de ahorro y crédito que nos han dado los primeros ambientes y después un mercadito de Punata que rápidamente lo alistó la alcaldía municipal, también nos sirvió como refugio y posteriormente ya nos cedieron todo un terreno de alrededor de 5.000 a 6.000 metros cuadrados donde San Simón llegó a construir. El PETAN, una parte, están en esas edificaciones y varias de las edificaciones de San Simón. Entonces, pero que esos dineros del PETAN de la Universidad Cochabambina vayan. Pero el Valle Alto también contribuye pues a la vida del departamento. No, por supuesto. ¿No? El Producto Interno Bruto tiene su participación. Después, en la coparticipación tributaria, ¿acaso no se tributa con 200.000 habitantes del Valle Alto? ¿No tributan por lo menos alrededor de unos 30.000 o 40.000 tributantes? Entonces, se ha hecho el estudio ya junto con la Facultad de Ciencia y Tecnología. En estudio, ese Instituto Politécnico estaría también con los 40 años, redondeando, pero sin embargo se hizo un remozamiento para el año 1991 y 92 fuimos y realizamos en Punata esa fundación del Instituto Politécnico, en este momento Facultad Politécnica del Valle Alto, que habiendo hecho sus inicios con algunos cientos de estudiantes, ya en este momento me indican, y según las cifras de la Universidad en cifras de San Simón, ya van apuntando a 1.200, 1.300 estudiantes con diferentes carreras, fuertemente en técnico medio y técnico superior, y algunas de las ingenierías que están apareciendo actualmente. Finalmente, para concluir nuestra entrevista, doctor, ¿qué les diría a los estudiantes, los docentes, los administrativos de la Facultad de Ciencias y Tecnología con motivo de estos 39 años de aniversario, diría yo, porque el 21 de septiembre, Día de la Primavera. Además, Día de la Primavera, del Amor, Día del Estudiante, cumple sus 39 años de vida. Primero, como docentes, como estudiantes,
como investigadores, como autoridades, primero que no pierdan su libertad. El hecho de que aparezca una autoridad conductora de la universidad, no sé, de este periodo, de otro periodo anterior, y que les llegue a ofrecer y decir, te vamos a dar la cátedra librecita, casi sin examen de competencia, que no sea una jauja que tenga que ver el docente y de decir, me están ofreciendo, porque eso es pérdida de la libertad. Cuando uno ejerce su propio la propia demostración, pero fehaciente, con tribunal, con la prueba respectiva de méritos y demás, y accede a la docencia, está realizando el propio desarrollo de su capacidad intelectual, de su capacidad científica, y ese es un ejercicio de su libertad. Y después, todo lo que se ofrece en campañas electorales para autoridades de la facultad o para autoridades de la universidad debe llegarse a cumplir. Que se traten de ver de los programas electorales para ascender a los cargos de decano, de director académico, de director de carrera, hasta en los puestos de la universidad, de vicerrector, de rector, o de los directores que dependen ya de nombramiento del Consejo Universitario. ¿Qué llegó a colocarse en la agenda? ¿Qué de tareas? ¿Qué de conectado con lo institucional, con lo académico, con lo investigativo se ofertó? Entonces, que lleguen a cumplir toda esa cuestión y que los estudiantes no se amilanen, que estén con el manifiesto liminar de Córdoba, que en ningún momento ha perdido su vigencia. ¿Qué decía el manifiesto liminar de Córdoba? Decía, hasta este momento nos han gobernado mediocres y estos no tienen que tener pisada en la universidad. Entonces, de manera que los exámenes de competencia son un grito de liberación de los docentes, no son un grito de supeditamiento a lo coyuntural. Y los estudiantes, su grito de libertad, mejor universidad, mejor cátedra, mejor investigación y mejor facultad. Doctor Alberto Rodríguez, agradecerle por haber recordado estos inicios de la Facultad de Ciencias y Tecnología y el recorrido que se ha dado hasta nuestros días. Fíjese, una cosita quisiera añadir. Cuando se hacía en 1977 el estudio, se estableció que una comisión, en realidad fue de iniciativa mía, que debía yo tener siempre una comisión a la que consulte para el transcurso. Están el ingeniero Gustavo Cano Prado, el ingeniero Federico Díaz de Medina, que en ese momento era jefe del departamento de física, el ingeniero Cano era director de estudios de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, el licenciado Ramiro Barrioso Arteaga era director del IESE, el profesor Orlando Montaño, que en este momento es hasta magíster ya del campo administrativo y de las ciencias económicas, y el ingeniero Julio Subieta Ferrufino, que era docente proveniente de la Universidad de Utrecht de Holanda, estaba en el equipo colaborador para que este estudio, junto con los dirigentes estudiantiles de aquella época. No debe desconocerse, en ese momento eran interesantes dirigentes estudiantiles, Cacho Alfaro, Lucio González, Juan Ríos, estaban varios. En su etapa de dirigentes estudiantiles prestaron las cooperaciones respectivas para que ese ímpetu desde el lado estudiantil pudiera concretarse en Facultad de Ciencias y Tecnología. Doctor, gracias por esta complementación. Va a disculpar, su despedida. Va a disculpar Constantino. Yo siempre quiero tutearte más bien, Constantino. Vas a disculpar la vehemencia, pero cuando se vuelca sentimiento a lo que se quiere,
se pone vehemencia, pero también pasión. Así es, doctor. Y usted ha sido un apasionado por la tecnología, pero además apasionado por San Simón. Por la universidad. Y apasionado por Funata, eso no hay que olvidar. Sí, que eso es esencial. ¿No? Bien, amigos del programa, concluimos esta entrevista con el doctor Alberto Rodríguez Méndez, quien ha transitado una larga vida por la Universidad Mayor de San Simón, siendo docente, siendo director académico, decano, luego vicerrector, rector de nuestra universidad, también vinculado a Criscos, en fin, actividades a las que ha dedicado su tiempo con profesionalidad y con mucha pasión. Hemos tenido en su versión, en sus palabras, el recorrido que ha dado la Facultad de Ciencias y Tecnología, antes Facultad de Ciencias Puras y Naturales, y que ahora prácticamente está muy consolidado en la estructura organizativa de San Simón, aportando en la formación de profesionales que contribuyen en el desarrollo regional, el desarrollo del departamento, pero también el desarrollo del país. Y pues aprovechar de saludar a estudiantes, autoridades, docentes administrativos, para felicitarles por este 21 de septiembre que cumple prácticamente 39 años de vida institucional. 39 años de aporte en la formación de profesionales que contribuyen con su trabajo a lo largo del país. Nada más por ahora, amigos. Memorias que Perduran estará con ustedes en la siguiente emisión. Hasta pronto.